Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Hemos estado ausentes unos días, estamos ya de regreso con la firme determinación de incorporar a nuestros análisis no solo los temas internacionales, sino también los temas nacionales relativos a mi país, a la República Dominicana. Muchos de los seguidores que tenemos en este canal de YouTube residen en el exterior. De ahí nuestra inclinación por los temas internacionales. Bueno, aquí nos hemos dedicado al análisis de los temas internacionales y por eso esa diversidad de seguidores. Yo quiero entonces comenzar esta nueva jornada, si se le puede llamar así, analizando un tema que es de mucha actualidad en Dominicana. Me refiero al tema de la reforma fiscal. El gobierno acaba de anunciar una propuesta de reforma fiscal y yo creo que debemos analizarla detenidamente. Lo primero que yo creo que hay que preguntarse es si es necesaria la reforma fiscal. Sobre esa pregunta no tengo ninguna duda con respecto a la forma en que hay que responder, en absoluto, porque hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando de la necesidad de producir esa reforma. Y criticamos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana por haberle dado larga a este asunto. Con lo cual, el tema del déficit se hizo mucho más complejo, porque como estábamos financiando ese déficit con préstamos internacionales y también con préstamos locales, pues lógicamente la deuda fue creciendo, hasta que ha llegado a un monto que resulta muy preocupante, todavía manejable, pero es preocupante la tendencia. Y ya eso se ha planteado en múltiples ocasiones. Está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, creo que eso es del año 2012, y se viene manejando desde hace mucho tiempo. El Fondo Monetario Internacional ha llamado sobre eso la atención año tras año, así como el tema de la equidad. Entonces no me cabe duda de que la respuesta es positiva. Sí, se necesita la reforma fiscal, pero no cualquier reforma fiscal. No cualquier reforma fiscal, sino la reforma fiscal integral de que siempre habló el PRM y que prometió el PRM y que no necesariamente debía incluir nuevos impuestos. Recordemos que el PRM llegó al gobierno con un discurso sobre la necesidad de una reforma fiscal integral. ¿Para qué? Bueno, para aumentar los ingresos del gobierno, obviamente, simplificar el sistema tributario, muy complejo el que tenemos actualmente, para mejorar la distribución del ingreso, lo que significa promover la equidad fiscal y, pues desde luego también para promover el crecimiento de la economía. Yo creo que de esos objetivos solo se cumple el primero, o se cumpliría el primero con la aplicación de la propuesta del gobierno, que es aumentar la recaudación del gobierno. Aunque me temo que si se cumple la meta del gobierno, eso no sería suficiente, pero ya veremos esa parte. Es el único objetivo que se cumpliría, porque el denominado proyecto de modernización fiscal realmente no simplifica el sistema tributario. Al contrario, lo hace mucho más complejo. Tampoco promueve la equidad, porque grava fundamentalmente a la clase media. Y bueno, pues tampoco asegurará el crecimiento económico,
porque una reforma concebida de esa manera va a afectar el consumo, y el consumo que, bueno, pues tendrá una repercusión, su descenso, en el crecimiento económico. Porque el consumo es realmente el motor del crecimiento de la economía. Y bueno, pues no podríamos hablar de asegurar la sostenibilidad fiscal, porque según el propio gobierno la meta sería recaudar 122.000 millones de pesos, cuando aquí tenemos un déficit que ronda los 231.000 millones de pesos. Significa que tendríamos que seguir tomando dinero prestado para cubrir el déficit. El gobierno hizo un par de intentos de reforma fiscal recién instalado, todos recordamos aquello, incluso trató de meternos dentro de un presupuesto algunas medidas impositivas. La población rechazó eso de plano porque se centraba fundamentalmente en gravar el consumo, afectando esencialmente la clase media. Pasaron 4 años y los problemas que hacían necesaria la reforma fiscal se agravaron. El gobierno lo agravó, a pesar de que estaba consciente del problema que tenía, del gran reto que tenía ante sí. Terminó agravando el problema. ¿Por qué? Bueno, porque existiendo un déficit entre nosotros, aumentó el gasto corriente de una manera totalmente irresponsable. Aumentó la cantidad de botellas en la administración pública, un montón de empleados públicos. Según los cálculos, llegó a emplear durante los 4 años cerca de 80 personas por día, lo cual es realmente un récord, un gran récord. Y es una manera realmente irresponsable de manejar los recursos públicos. Pero además de eso, también disparó de forma brutal el déficit en el sector eléctrico, el cual se triplicó y pasó de 530 millones de dólares en el año 2019 a 1.500 millones de dólares en el año 2023. Una verdadera barbaridad. El gobierno también aumentó la deuda del país, que ahora es de un 62% del Producto Interno Bruto. Aquí hemos estado tomando dinero prestado hasta para cubrir gastos corrientes. Entonces, consciente de que había perdido realmente autoridad moral para pedirle sacrificio a la población, el gobierno, al iniciar este nuevo periodo, se propuso realizar varias reformas. Entre ellas, una denominada reforma institucional para supuestamente bajar el gasto con la eliminación de algunas dependencias públicas y la fusión de otras. Es decir, el mismo gobierno que aumentó la nómina pública ahora aparece como el gran abanderado del recorte del gasto por ese concepto. Pero en esencia, la reforma esconde un propósito. Hay un propósito no declarado, que es el de bajar el gasto, pero a expensas de la asignación de los recursos a la educación preuniversitaria. ¿Y cómo eso se logra? Metiendo dentro del Ministerio de Educación, el que maneja la educación preuniversitaria, el Ministerio de Educación Superior. Y que se manejen las dos instituciones con el presupuesto que le asigna la ley sobre el 4% del PIB a la educación. Eso equivale
a un recorte en el gasto de educación. Es decir, después que nosotros tanto teorizamos sobre la necesidad de gastar en educación, ahora hacemos ese recorte, un recorte vergonzante, nadie lo quiere reconocer públicamente, entonces apelamos a esa artimaña. Pero bueno, nosotros siempre dijimos que el problema de la educación en República Dominicana no necesariamente consistía en la asignación de recursos. Lo primero que había que hacer era identificar necesidades. Y en función de las necesidades, usted asignaba los recursos. Bueno, si se necesitaba más del 4% del Producto Interno Bruto, pues amén, lo que fuera necesario. Pero siempre identificando necesidades. No asignar recursos para entonces después no saber en qué invertirlo, que es lo que ha estado realmente ocurriendo. Hemos estado gastando sin un plan para mejorar la calidad de la enseñanza. Y hemos perdido montones de dinero haciendo ahí un montón de locuras, improvisando. Otra reforma impulsada por el gobierno es la reforma laboral. Eso ha pasado sin pena ni gloria. Nadie sabe en qué consiste eso, porque los problemas esenciales del mercado laboral, esa reforma no los aborda. Y entonces también tenemos la reforma constitucional, que es la que más se ha llevado y traído, con el que el gobierno ha querido mostrar voluntad de desprendimiento, creando o otorgándole independencia al Ministerio Público. En vez de ser designado por el presidente de la República, sería designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano colegiado, pero que normalmente cae bajo el control de la organización política mayoritaria. Y eso no le da automáticamente independencia a ningún ministerio público. Pero también se habla de ponerle un candado a la reelección presidencial, evitando que se vulnere una disposición que ya existe en la Constitución que prohíbe más de una reelección a la presidencia de la República. Hay montones de ejemplos que podemos poner para demostrar que esos candados nunca funcionan. Porque en algunos países, decisiones del órgano de justicia superior del Estado han modificado la Constitución. Ocurrió en El Salvador, ocurrió en Honduras. Y ahí habían supercandados a la Constitución. Y no se consiguió de esa manera. Pero aquí queremos desconocer esas experiencias. Bueno, el gobierno ha pretendido ganar capital político con esa reforma, que yo creo honestamente que no ha logrado eso. Antes, al contrario. Entonces, con todas estas pantomimas de reforma, creando una especie de ilusión de cambio, el gobierno ha pretendido ganar autoridad para abordar el espinoso tema de la reforma fiscal. Este sí que es un tema espinoso, sí que es un asunto que hay que abordar con responsabilidad, sí que es un asunto importante para la República Dominicana. Bueno, lo primero que yo quiero señalar con respecto al gobierno, al proyecto presentado por el gobierno, es que me llama mucho la atención que en dicho proyecto aparece una especie de contradicción entre lo que es la meta de recaudación de unos 122.000 millones de pesos, como ya dijimos, y las medidas concretas para lograr este objetivo. Y me explico. Entre las medidas anunciadas para aumentar los ingresos
el gobierno incluyó el combate a la evasión fiscal y también la eliminación en algunos casos y la reducción en otros de los incentivos fiscales. También contempla la creación de nuevos tributos y el aumento de algunas tasas impositivas. Si el gobierno aplicara rigurosamente todas las medidas anunciadas, el monto a recaudar debería ser significativamente más elevado. Según los datos ofrecidos por el ministro de Hacienda, la evasión del impuesto sobre la renta alcanza el 62%, mientras que el incumplimiento del ITEVIS llega al 47%. Quiere decir que por esos dos conceptos el gobierno deja de percibir 850.000 millones de pesos, 550.000 por la evasión del impuesto sobre la renta y unos 300.000 por el incumplimiento del ITEVIS. Si el gobierno lograra reducir todo eso en una cuarta parte, se aseguraría la friolera de 212.500 millones de pesos, que es una cifra que supera en 90.000 millones la meta de recaudación declarada por el gobierno. Pero por otro lado, están también las excepciones, las exenciones, lo que le llaman el gasto tributario. Todas esas facilidades que el gobierno ha concedido por mucho tiempo a sectores diversos. Y el conjunto de esas facilidades alcanza el 4% del Producto Interno Bruto. El gobierno anunció la eliminación de la mayoría de las exenciones y eso debería producir un cuantioso aumento de las recaudaciones, porque estamos hablando, reitero, de un gasto tributario que es el equivalente al 4% del PIB. Si usted elimina eso, tiene ahí un dinero. Si la meta es aumentar las recaudaciones en 122.000 millones de pesos, como ha declarado el gobierno, entonces con solo aumentar la eficiencia en las recaudaciones y la eliminación de las exenciones fiscales, con esas medidas el gobierno percibiría un montón de dinero que superaría esa cifra con creces, con creces. Ahora, la conclusión que yo saco cuando veo esa estimación tan moderada, tan modesta, pese a las medidas que se adoptan, que están contempladas en el proyecto, cuando yo veo eso, entonces la conclusión que saco es de que el gobierno no confía en su capacidad para garantizar que el que no paga, pague, y para combatir también el incumplimiento del ITEVIS. De hecho, ese es un tema que no se aborda con la debida rigurosidad en el proyecto. El mejoramiento de la administración tributaria. Solo se ha construido un discurso declarando un crimen, la evasión, para justificar nuevos impuestos y el aumento de los que ya existen. Quiere decir que lo que hay es una narrativa sobre la eficiencia en la gestión tributaria que viene siendo pura propaganda. Para mejorar eso, para ser más eficiente en el cobro, no había ni siquiera que modificar la ley. Solo bastaría con aplicarla. Y en eso debimos haber estado trabajando desde hace muchos años. Pero los gobiernos no confían realmente en su capacidad
para mejorar la administración tributaria. Hemos sido renuentes a eso. En segundo lugar, yo creo que es bueno destacar que el gobierno tomó una medida valiente al eliminar los privilegios fiscales. Como dijo el ministro de Hacienda, muchas exenciones han estado vigentes durante décadas. Lo normal es que eso se conceda por un tiempo determinado hasta que ciertas empresas se establezcan, se hagan productivas, logren un máximo de eficiencia y luego ya en condiciones de madurez usted le quita esas exenciones. Pero eso no puede ser para siempre. Eso no puede ser para siempre. También es positiva, creo yo, la medida de eliminar el anticipo a las microempresas. El gobierno no sacrifica ingresos con eso. Solo decidió no cobrar por adelantado. Las microempresas formales no son muchas. Y creo que la medida pudo haber abarcado también las pequeñas y las medianas empresas. Que el gobierno no iba a perder mucho con eso. O mejor dicho, el retrasar un poco el pago no era para nada oneroso. El gobierno podía perfectamente resistir eso. Pero bueno, ese es un paso de avance que nosotros saludamos. Hay otras medidas que yo entiendo que si se aplican pueden contribuir a hacer un poco más progresiva la reforma fiscal, que ese es su gran defecto, que afecta fundamentalmente a las clases medias. Yo creo que eso aplica específicamente al cobro de los impuestos a la propiedad inmobiliaria y la correspondiente actualización que el gobierno ha prometido del valor de las propiedades inmobiliarias para la aplicación del impuesto del denominado IPI. Pero esa medida que puede producir, repito, grandes ingresos, está sujeto a que se cumpla el plan de actualización del valor de la propiedad inmobiliaria. Y sobre eso yo tengo mis dudas, honestamente. El gobierno incurrió en un exceso, creo que eso es evidente, lo ha criticado todo el mundo, cuando bajó de 9 a 5 millones el valor de la propiedad exenta del cobro del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Esa es una medida draconiana cuya aplicación puede producir en el país una rebelión de la clase media, de por sí muy castigada con los altos impuestos. La posesión de una vivienda de más de 5 millones de pesos no necesariamente es un indicador de ingresos altos. Aquí hay mucha gente que ha dedicado buena parte de su vida laboral a la adquisición de una vivienda, que con el tiempo pues ha aumentado su valor, lo que generalmente ocurre con la propiedad inmobiliaria. Entonces muchas veces se trata también de inmuebles heredados de los ancestros. La adquisición de una vivienda es una forma que tiene la clase media de liberarse de los alquileres. Y con su decisión, el gobierno convierte en inquilino al propietario de una vivienda que tiene un precio, que tenga un precio superior a los 5 millones de pesos. Entonces, ahora, el que tiene una vivienda de 9 millones, que antes no pagaba absolutamente nada, ahora tendrá que pagar el 1% por 4 millones. Y eso en su conjunto suma unos 40 mil millones de pesos, lo que equivaldría a más de 3 mil pesos mensuales. Un alquiler. Y eso representa un verdadero tablazo para la clase media de la República Dominicana.
Nosotros sabemos que en este país hay miles de personas que son de clase media simplemente porque lograron con mucho esfuerzo hacerse de una vivienda más o menos confortable. Por lo general, tomando préstamos con altas tasas de interés, haciendo un gran sacrificio y pagando también altos impuestos, incluyendo todos los impuestos que aquí existen a los materiales de construcción, que van dentro, todo eso va dentro del precio de la vivienda. Y después de usted pagar impuestos, entonces el gobierno viene y le asesta un golpe de ese tamaño. De repente, el gobierno convierte a los propietarios en inquilinos dentro de su propia vivienda. El aumento a la renta de las personas que ganan más de 200,000 pesos mensuales se eleva del 25 al 27%. Ese es otro golpe para la clase media. Es cierto que estamos hablando de la clase media alta, pero clase media al fin y al cabo. Pero estamos hablando de 3,000 y pico de dólares, que no se puede decir que es una cosa tan exagerada, pero que para el gobierno eso no va a significar realmente mucho dinero. Eso no va a significar mucho dinero, porque aquí los que ganan más de 200,000 pesos mensuales realmente son pocos. Otra medida es el cobro del ITEVI a los servicios digitales. Entre esos servicios está el Airbnb, que es una plataforma que utilizan mucha gente de clase media que tiene una habitación en su casa, que quiere comercializar, recibe huéspedes, o que tiene un apartamentito por ahí. Y esa posibilidad no es que se elimina y no es que necesariamente el propietario tenga que cargar con eso, porque se lo puede cargar al usuario del servicio. Pero indiscutiblemente que eso complica la cosa, afecta la demanda. Y yo creo que es un regalo que le hace el gobierno al sector turístico, que le quita, por un lado, los incentivos, pero le da un golpe también a esa competencia. Hace tiempo que los hoteleros venían sugiriendo eso. Es verdad que hay gente que tiene por esa vía ingresos importantes, pero ahí entra todo el mundo en un solo paquete. Probablemente haya gente que tendrá que pagar el IPI que se acaba de imponer a las viviendas de más de 5 millones de pesos, y también tendrá que enfrentar esta otra dificultad. Y yo creo que eso, pues, es un asunto también a tomar en consideración. Otro impuesto a los servicios digitales es la compra por internet por un monto menor a los $200, que queda ahora grabada con el ITEVI. Y ese es otro golpe a la clase media, un golpe bastante sensible, porque ese era un tubito por el que muchos grupos de clase media respiraban, se defendían con eso, comprando cosas que en el mercado local son exageradamente caras y que se consiguen fuera a precios bastante razonables. Pero esa posibilidad queda eliminada también. La eliminación del descuento del gasto educativo del impuesto sobre la renta. Otro golpe a los sectores medios. El gobierno no garantiza calidad de la enseñanza en las escuelas públicas y castiga a la gente de la clase media que, haciendo un sacrificio, inscribe a sus hijos en colegios, algunos que cobran una tarifa significativa.
Es verdad lo que dicen, que eso beneficia a grupos que son pudientes, pero pudo haberse encontrado un mecanismo para separar las dos cosas. Porque usted tiene, por ejemplo, a la hora de usted hacer el descuento, usted podía establecer unos parámetros, porque no es tan difícil tú saber por dónde andan los ingresos del contribuyente, del que hace la deducción, y usted podía establecer más o menos algunos parámetros para que solo paguen los que más pueden. Y todo el mundo sabe, además de eso, dónde es que estudian los hijos de esas personas adineradas. Se pudo haber encontrado realmente un mecanismo para evitar castigar con una medida como esa a la clase media. Además de eso está otra medida duramente criticada, que es la que tiene que ver con los bienes exentos del pago del ITEVI. Eso es otro golpe también a la clase media. Solo quedan exentos el arroz, el pan, el pollo, la leche, los huevos, plátanos y yuca. Después los demás, que son bienes de la canasta básica, quedan grabados con el 18%. Estamos hablando de las carnes, carne de res, carne de cerdo, estamos hablando de las habichuelas, que es parte de la clásica bandera de la República Dominicana, arroz, habichuela y carne, el pescado, las hortalizas, las legumbres, todos los bienes de la canasta básica, a excepción de esos que ya mencioné. Otro palo para la clase media. El impuesto a la circulación de vehículos, el denominado marbete. Los vehículos con más de 5 años de fabricación pagarán 3.000 pesos en lugar de 1.500. Y los de menos de 5 años pagarán 6.000 en vez de 3.000. Aquí en República Dominicana hemos estado hablando de la modernización fiscal. Así es como se llama el proyecto. Proyecto de modernización fiscal. Y sin embargo, ese es un impuesto arcaico. Ese es un impuesto arcaico. En la mayoría de los países, ese tipo de impuesto se cobra por el cilindraje o la capacidad de consumo del vehículo. Eso estimula el uso de vehículos más eficientes, por un lado, y también el uso de vehículos menos contaminantes. Esa es una forma que existe en la mayoría de los países. Pero el gobierno decidió mantener ese impuesto, y no solo mantenerlo, sino duplicarlo. Otro golpe también para la clase media. Duplicado el impuesto a la circulación. Nada más y nada menos que duplicado. El impuesto a las bebidas alcohólicas es otra decisión polémica, aunque no se trata de un artículo, de un producto de primera necesidad, pero eso es hoy en día algo que se considera, su acceso se considera algo que ayuda realmente a la vida del individuo en sociedad. A lo mejor es criticable la decisión partiendo del hecho de que el gobierno no es que se plantee bajar el consumo porque las bebidas alcohólicas son dañinas, lo que pretende es recaudar más. Y parte del supuesto de que aquí la gente no sacrifica su derecho a la cerveza o su derecho al traguito de ron. Pero hay un problemita, y es que aquí más del 60% del precio de las bebidas alcohólicas son impuestos. Más del 60%.
significa que probablemente la gente dejará de consumirlo o buscará otras alternativas. Hay mucha gente que dice que aquí proliferarán los alambiques. Y no dudo que eso pueda ocurrir. O que baje el consumo. Que baje el consumo, porque si usted a una botellita de ron le aplica nuevos gravámenes, mucha gente afectada por otros impuestos puede optar por reducir el consumo de lo que no es esencial. Y eso entonces puede también tener el efecto contrario al que el gobierno espera. El gobierno propone además que todo aquel que gane sobre los 600,000 pesos al año tenga que hacer una declaración jurada de bienes. 600,000 pesos puede sonar como una cifra bastante considerable, pero eso equivale a unos 50,000 pesos mensuales de salario. El que gane más de 50,000 pesos tendrá que hacer una declaración de bienes. Y entonces tendrá todos los años que buscar contratar los servicios de un contador público para que le ayude a hacer esa declaración. Y eso en la práctica es también otro golpe, que hay que resaltar que las declaraciones juradas, hasta los funcionarios que tienen que hacerla por ley porque manejan fondos públicos, los congresistas, gente que tiene ingresos importantes, hacen resistencia para hacer esa declaración. Pero aquí se ha contemplado una declaración jurada para que la hagan los que ganan más de 50,000 pesos, que es prácticamente muy poco, que es muy poco dinero en nuestro país. Bueno, yo digo que por alguna razón el gobierno subestima las metas de recaudación producto de la reforma fiscal. Eso ya lo dije. 122,000 millones de pesos no alcanzan para cubrir el déficit presupuestario que para este año se proyectó en 231,312 millones de pesos, equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto. Significa que tendríamos que seguir tomando dinero y que dentro de poco tendremos que plantearnos una nueva reforma fiscal. Porque esto es un parche que hemos pegado ahí, mal pegado. Y lo que algunos han calificado, yo creo que con mucha razón, como una especie de robo fiscal, un verdadero abuso. El gobierno no aborda el tema del gasto, que es una cuestión esencial. Y yo creo que esa es una obscenidad. Usted no decirle a la gente cómo es que usted piensa gastar ese dinero. Bueno, se habla teóricamente del proyecto tal y más cual, pero el gobierno es el principal responsable del déficit. Y es el principal responsable del déficit del sector eléctrico, que ha aumentado brutalmente, a pesar de que sabemos que hemos estado cubriendo gastos con préstamos internacionales. Eso no ha detenido al gobierno, no lo ha hecho reflexionar para que gaste de una manera más responsable. Entonces, ¿cómo es que el gobierno planea manejar esta cuestión? Como dijimos, el déficit del sector eléctrico era de 597 millones de dólares en el 2019 y ahora es de 1.500 millones. Bueno, en el 2023, ese es el dato que tengo. Casi se triplicó, a pesar de las críticas del PRM cuando era oposición, que hablaba de problemas de gestión en el sector eléctrico, particularmente
en la administración de las EDES, de las distribuidoras de electricidad, que hablaba de problemas administrativos, empleomanía excesiva, excesivos gastos operativos, y le enrostraba al gobierno de aquel entonces su incapacidad para reducir las pérdidas de energía. Entonces ahora los platos rotos los tiene que pagar el contribuyente. El gobierno irresponsablemente triplicó el déficit en el sector eléctrico. Y ahora, bueno, pues nos toca a nosotros pagar esa irresponsabilidad. El gobierno debió comprometerse a no tomar préstamos para gasto corriente, algo que ha venido haciendo también de manera irresponsable. Una de las cosas que se le criticaban al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana era que tomaba mucho préstamo. Pero los dirigentes del PLD justifican eso diciendo: nosotros tomábamos dinero prestado, pero era para invertir. Y hay, yo creo que, mucha razón en eso, porque ahí están las obras, los puentes, los túneles, los elevados, el metro, un montón de obras. Y todo eso está hoy produciendo un gran beneficio. Pero usted tomar dinero prestado para pagar salarios, ¿eso es un crimen? Eso es un crimen. Y el gobierno, yo creo que debió asumir esa responsabilidad. 0 préstamos internacionales para pagar gasto corriente. Además, el gobierno dice, y esta es otra cosa importante, que la evasión fiscal es un crimen, lo cual es cierto. Eso es un crimen. Pero no plantea nada para asegurar su castigo de manera ejemplar. El gobierno sabe perfectamente a cuánto asciende la evasión del impuesto sobre la renta, y sabe también a cuánto asciende el incumplimiento del ITEVI. Ya di la cifra concreta. Y si sabe eso, tiene que saber quiénes son los responsables de eso. Pero en República Dominicana, usted no ha visto un solo preso por incumplimiento de obligaciones fiscales. Y mire que aquí el nivel de evasión es uno de los más altos de la región. Y en el Código Tributario hay penas de 2 a 4 años de prisión por delitos fiscales, además de multas y otras sanciones como cierre de empresas. Pero eso usted no lo anda viendo aquí, en donde los incumplidores están ahí por montones. Otra cosa que yo creo que es importante: el proyecto del gobierno introduce la figura de la percepción de renta, que es aplicable a los contribuyentes de alto riesgo. ¿Quiénes son los contribuyentes de alto riesgo? Bueno, aquellos que tienden a no reportar la totalidad de sus ingresos, que tienen un historial de incumplimiento de sus obligaciones tributarias, los que tienen un alto nivel de consumo y un estilo de vida que discrepan con los ingresos declarados. En una palabra, los contribuyentes de alto riesgo son los que están bajo sospecha de no cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, la percepción de renta funciona o funcionaría como un mecanismo de retención donde ciertos agentes designados por el gobierno retendrían un 5% del monto facturado en determinadas transacciones. Y este porcentaje sería retenido por adelantado y considerado como un pago a cuenta del impuesto sobre la renta del contribuyente, como una manera de asegurar que quienes deben
pagar los impuestos, lo hagan de forma oportuna. Yo creo que ese mecanismo pudiera ayudar a combatir un poco la evasión, pero tiene muchos aspectos negativos. Tiene muchos aspectos negativos. Por ejemplo, su funcionamiento requeriría de un aumento considerable de la burocracia para asegurar el seguimiento a los contribuyentes de alto riesgo. Y también se presta a muchas arbitrariedades. ¿Por qué? Bueno, porque eso funcionaría sobre la base de simples apreciaciones. Y usted pudiera equivocarse y producir un cobro indebido. Si el cobro realizado es alto, usted le puede ocasionar un problema de liquidez a una empresa. Y además de eso, recuerden ustedes que aquí no tenemos una cultura de devolución de impuestos cobrados indebidamente. Y yo eso lo puedo decir por experiencia propia, porque a mí la renta desde hace mucho tiempo me debe un dinero por un anticipo que pagué y que realmente el monto, las expectativas de ingresos no se cumplieron y por tanto pagué más de lo que debía, pero nunca me retornaron la diferencia, a pesar de que la reclamé. Y aquí no hay cultura de eso, de que te dan un crédito fiscal cuando a la renta le da la gana. Entonces eso se presta para muchos abusos. Y entonces estamos quitando anticipo por un lado, pero eso también es otra forma de cobrar impuestos por anticipado. Yo creo que está claro, muy claro, que el actual proyecto de reforma fiscal propuesto por el gobierno, en vez de simplificar el sistema tributario, lo hace mucho más complicado. Eso es grave. No aborda con la debida rigurosidad el tema más complicado, que es el de la evasión fiscal. Y esa es otra falta grande, porque usted le está aumentando la carga tributaria a los que sí pagan, cuando hay un montón de gente que evade el pago del impuesto sobre la renta y aquellos que son agentes de retención del ITEVI que se quedan con ese impuesto. Usted prácticamente lo está premiando. Entonces yo creo que tan criminal como evadir es cargarle el dado al que realmente paga y que paga en exceso, como es el caso de la clase media, que aquí siempre ha estado pendiente el tema de la justa distribución de la renta, la justicia tributaria. Y aunque se habló 1000 veces de una reforma fiscal integral que contemplara el gasto, que contemplara el incremento de los ingresos del gobierno, pero que también contemplara la equidad y el estímulo al crecimiento de la economía, a pesar de eso, pues resulta que en cuanto a eso, la reforma tiene graves deficiencias. Finalmente, yo creo que es bueno destacar que el gobierno, bueno, pues quiere más dinero para gastar. Y eso es entendible, porque hay muchas necesidades. Eso es verdad, hay muchas necesidades. Pero si algo ha quedado demostrado en el curso de estos 4 años, y eso es aplicable no solo al actual gobierno, es que los recursos no se gastan siempre de la mejor manera. Y ahí un buen ejemplo de eso es lo que está ocurriendo con los recursos del 4% que asignamos a la educación. Estamos gastando ahí un chorro de dinero y no hemos podido alcanzar la tan pretendida mejora en la calidad de la educación. Bueno, quería hacer esas observaciones
con respecto a este proyecto de modernización fiscal, que yo creo que no moderniza nada y que es realmente abusivo para los sectores medios porque es el que más afectado resulta. Si usted lo mira bien, a los más pudientes solo le están quitando los incentivos y eso no lo tienen todos los más pudientes. Y eso en realidad lo que significa es quitar un privilegio. Quitar un privilegio. Y lo otro sería la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria sujeto a que se haga una revaloración de cada inmueble, si es que eso realmente se cumple. Después, todo lo otro va dirigido a la clase media, que siempre es la más afectada en todo esto. Un saludo cordial a todos.